Vamos a orar. Padre, te agradecemos tus bendiciones. Pedimos que nos continúes iluminando con el ministerio precioso y glorioso de tu Espíritu y por tu santa palabra. Prepara el corazón de cada uno ahora para gloria y honra de tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Capítulo 12. Aquí comienza la parte más práctica de la epístola. No me gusta hacer esa dicotomía, porque la doctrina también es práctica. La doctrina no es teoría, la doctrina es práctica también. Hay 3 capítulos en los escritos de Pablo donde él enfoca el tema de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4. Y luego Pedro hace alguna mención en su primera epístola, capítulo 3. Pero Romanos 12 y 1 Corintios 12 son los 2 grandes capítulos que hablan de los dones. Cuando hablamos de dones, son los regalos sobrenaturales que Dios dio a la iglesia. Si uno hace la lista de dones, probablemente si anula las repeticiones, en el Nuevo Testamento se menciona alrededor de 20 dones espirituales. El capítulo 12 comienza el apóstol con un así que. Esa palabrita en el griego es una sola palabra, una conjunción, así que, Y lo que Pablo pretende decir ahí es sobre la base de todo lo que él ha dicho. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para los pastores que invierten tiempo estudiando las Escrituras, tienen que darse cuenta al estudiar, cuando hagan su exégesis, que a veces una palabra abarca más. Por ejemplo, hay la palabra que presentéis vuestros cuerpos. Ahí la palabra cuerpo tiene que significar persona, no solo la anatomía. No todo lo que uno es, todo el ser. Es que, pastores, tenéis que estudiar hermenéutica, pero estudiarla bien. Hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. ¿Cómo interpretamos la Biblia? ¿Cómo interpretas tú la Biblia? Bien, la Biblia toda, sin excepción, hay que interpretarla literalmente. Literalmente es dándole a cada palabra el significado y la función que tiene en el sitio donde
esa palabra se usa. Nada en la Biblia es figurado, alegórico, espiritualizado. La Biblia hay que interpretarla literalmente. Y hay muchas figuras de dicción. Muchas. Yo repito esto porque es importante. Y el ejemplo es muy terrenal, que el niño llega a la casa corriendo y le dice a la mamá: mamá, me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo de hambre. ¿Qué significa eso en nuestro idioma? ¿Qué quiso decir el niño? ¿Que llame a la funeraria? ¿Qué quiso decir? Que le ponga un plato de comida en la mesa. Entonces, morir, en castellano uno se muere de tantas cosas. Se muere de miedo, se muere de risa, de frío, de calor, de tristeza. Se muere de un montón de cosas. Así es que en todo idioma existe eso que se llama figuras de dicción. Aquí la palabra cuerpo es una figura de dicción. Ametonimia. Se usa esa palabra para indicar algo más. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En algunas Biblias se traduce espiritual. No os conforméis a este siglo, dice allí. Y la palabra conformar viene de la palabrita griega schema. Cuando hacemos un esquema en castellano, schema tiene que ver con la parte exterior, lo externo. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significaría eso? No os conforméis a este siglo. Bueno, siglo es la moda, lo que llamamos la moda. En mi generación, solo para poner un ejemplo, he visto cómo la pollera, se dice aquí así, la pollera, las faldas de las mujeres, como ha subido encima de la rodilla y a veces un poquito más, y luego ha bajado hasta el tobillo, y luego vuelve a subir y vuelve a bajar. Bueno, eso es conformarse a la moda. Y otras cosas que se hacen. Bueno, no os conforméis a este siglo. Cuando Pablo escribe eso, la corrupción que existía en Corinto, de donde él escribe la carta, era terrible, terrible. Y en Roma igual. Y en las otras ciudades griegas, en Éfeso y en Colosas, y todas las ciudades de aquellos tiempos. De manera que es importante que Pablo le llame la atención: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos, no conformados, sino transformados. ¿Transformados cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Eso tiene que ver con desarrollo espiritual, con santificación. Eso de la renovación de vuestro entendimiento no es que seáis más inteligentes, sino tiene que ver con desarrollo espiritual, santificación, para que comprobéis, verifiquéis, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena. Por eso tenemos que buscar la voluntad de Dios. Una de las cosas que he estado haciendo en los últimos años, cuando he tenido oportunidad, varios años ya, tengo que aconsejar a jóvenes que están pensando en el matrimonio. Ya no le digo lo que le decía antes. Mi pensamiento ha madurado un poco. Antes uno le decía al joven, asegúrate que te casas con una cristiana. Y a la chica, asegúrate que te casas con un cristiano. Ya no le digo eso. Porque veo muchos matrimonios de cristianos que se rompen. En España, muchos divorcios entre creyentes. Conocí una parejita desde que eran niños. Cuando tenían como 20 años, se casaron. Y hace 3 o 4 años me encontré con un querido, íntimo amigo, hermano en Cristo, y le digo, oye, ¿cómo va fulano? No me digas nada, dice. Se han divorciado. Y eso está ocurriendo. En nuestra iglesia, de la que soy miembro allí en Vigo, la iglesia ha estado padeciendo desde hace 3 años aproximadamente por un divorcio. Entonces, ¿qué es lo que aconsejo ahora? Asegúrate que te casas en la voluntad de Dios. Eso es lo más importante en el matrimonio. Que sea creyente es importante. El texto bíblico dice, no os juntéis en yugo desigual con los infieles. ¿Verdad que dice eso? Pero he descubierto que 2 fieles también se pueden unir en yugo desigual, ¿eh? Porque se unen fuera de la voluntad de Dios. Solo consideran lo físico o alguna otra característica de la persona y no preguntan lo más importante, si es la voluntad de Dios. Y luego le pasa como a Sansón. Sansón se enamoró de Dalila y Dalila fue la causa de la destrucción de Sansón y de la muerte de Sansón. Bueno, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En la voluntad de Dios no hay nada que falte. Es completa, es perfecta. Y Pablo añade, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, la fe es un don. ¿Quién puso eso ahí? ¿Quién lo puso? Por manos de Pablo,
el Espíritu Santo lo puso ahí. La fe es un don de Dios. No es algo que tú generas, que tú produces. Ahí lo dice, señores, que leer la Biblia. Y Pablo, por el Espíritu Santo, nos dice que eliminemos el orgullo y la vanidad. Y son dos cosas que matan a la gente. Orgullo y vanidad. Y eso hay que eliminarlo de la vida. ¿Sabe cómo se elimina eso? Mediante la madurez espiritual. Cristiano inmaduro se llena de orgullo y de vanidad. Por eso el sermón tiene que atacar esas áreas. El sermón tiene que ser práctico para la vida de la iglesia. Y ahora Pablo va a hablar de los dones, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada miembro del cuerpo necesita al otro miembro. Así es el cuerpo. Y no hay mejor ilustración de lo que es la iglesia que lo que Pablo hace aquí por el Espíritu, compararla con el cuerpo. Hay muchos miembros en el cuerpo. Esos miembros tienen diferentes funciones, pero son necesarios para la vida del cuerpo y para ayudarse unos a otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, mire la variedad de dones, ya se nos ha mencionado ahí. Cuando habla de profecía y los profetas en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, eran enseñadores, eran hombres que comunicaban a la congregación verdades que no tenían, que no sabían porque aún no tenían la Biblia. Y los profetas, desde la plataforma, desde el púlpito, enseñaban a la congregación esas cosas que luego iban a ser escritas en la palabra. Cuando el canon, ¿entendéis lo que es el canon? ¿Cuántos no entienden lo que es el canon? Ahí hay una persona, 2, 3, 4, 5, que honestamente no saben lo que es el canon. Entonces, como aquí hay personas que saben lo que es el canon, aparte de estos 5, yo quiero preguntarle a los que no levantaron la mano, por ejemplo, aquí tengo algunos, por allá otros que me digan, ¿qué es el canon? ¿Bien? ¿Alguien más?
¿Qué es el canon? ¿La qué? ¿Quién los recopiló? Bien, la palabra canon, esa palabrita, todo lo que significa es una vara de medir. Hoy le llamamos metro, un metro. El primero que utilizó esa palabra, canon, para referirse a las Escrituras fue un hombre llamado Atanasio, que vivió a finales del siglo, vivió en el siglo IV, mediados del siglo IV y parte del siglo V. La palabra canon, ya habéis oído, tiene que ver con la totalidad de los libros que fueron escritos bajo la dirección del Espíritu Santo por profetas y apóstoles. Dios escogió profetas en el Antiguo Testamento. Dios designó a algunos apóstoles del Nuevo Testamento para que escribiesen su palabra bajo la dirección del Espíritu Santo sin error. Por eso la Biblia en sus escritos originales es inerrante, sin error, infalible, no falla, autoritativa, tiene autoridad. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. En ese canon hay solo, ni uno más ni uno menos, 66 libros. 39 del Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento. 27 en el Nuevo Testamento. Los 39 que tenemos en el Antiguo Testamento equivale a 24 en el canon hebreo original, porque en el canon hebreo no hay primero y segundo de Reyes, sino Reyes, no hay primero y segundo de Crónicas, sino Crónicas. Entonces, por eso ellos tienen 24. Y es más, en algunos grupos de libros hay 22 por la misma razón. Los mismos que tenemos en nuestras Biblias, solo que a veces aparecen unidos. Esdras, Nehemías, por ejemplo, aparece en algunas colecciones como un solo libro. Y nosotros tenemos Esdras y Nehemías. Y en el Nuevo Testamento son 27. De esos 27, Pablo escribió 13, por lo menos 13, porque hay la duda de si Pablo escribió Hebreos o no. Yo creo que no, pero algunos creen que sí. Por lo menos 13 de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. Y es interesante que Pedro reconoce a Pablo como autor de varios de los libros del Nuevo Testamento. Y reconoce que fue bajo la dirección del Espíritu Santo. De modo que canon es la totalidad de los libros inspirados.
el conjunto de los libros inspirados. ¿Qué quiere decir inspirado? Bueno, querrá decir que estos hombres se sentaron allá en el pico de una montaña, se pusieron a meditar, cerraron los ojos, eso, y así, eso es. No, eso es absurdo. Inspirado es soplados por Dios. Dios sopló su palabra, que es una figura de dicción que simplemente significa que Dios es el autor, que la Biblia procede de Dios. Así como tu aliento procede de ti, cuando tú soplas, procede de ti. Bueno, así la palabra de Dios fue dada a esos apóstoles y profetas por Dios. Y en lugar de inspiración, porque inspiración es algo que va hacia adentro, y la Biblia es más bien una expiración, sale del profeta o del apóstol bajo la dirección del Espíritu Santo. El hombre no fue inspirado, es la Escritura lo que fue inspirado. Esos errores hay que corregirlos. Bien, el canon de las Escrituras. Bueno, aquí se habla de un montón de dones en esta lista. La gran discusión desde hace par de siglos es si todos los dones están vigentes hoy o no. Hay personas que creen que todos los dones están vigentes y por eso por ahí hay algunos que se llaman el apóstol fulano en su iglesia. No lo llaman pastor, lo llaman apóstol. Y en otras lo llaman profetas. Bueno, hoy en la iglesia no hay ni apóstoles ni profetas. Esos fueron los dos dones que Dios dio a ciertos hombres para que a través de ellos nos llegase la Biblia. Los apóstoles tenían otro ministerio importante. ¿Cuál era el ministerio de los apóstoles? ¿Hay algún apóstol aquí? Mire, la función de los apóstoles en aquellos años, siglo I, porque el último de los apóstoles, Juan, muere cerca del año 100, 95, 96, 97. Una de las funciones importantísimas de los apóstoles era plantar iglesias donde no había iglesias. Plantar iglesias. Hoy no hay apóstoles, pero hay hombres que hacen una labor apostólica. Eso es posible. No son apóstoles. Suponte que tú vas una noche por una carretera conduciendo tu coche y de pronto observas que hay un accidente. El coche que iba adelante chocó o algo le ocurrió y hay un herido. Tú te bajas de tu coche, primero lo estacionas bien estacionado para que no cause problema, bajas de tu coche, vas a donde está ese herido con tu botiquín
y le curas las heridas. Tú no eres médico, pero has hecho, a lo mejor no eres ni enfermero, has hecho el trabajo, la labor de un enfermero o de un médico. Bueno, hoy hay hombres que hacen labor apostólica, pero no son apóstoles. Jesucristo solo designó a 12. Y así se le conoce, los 12. Y luego el Señor designó a Pablo. Hay otros individuos en el Nuevo Testamento a los que se les llama apóstoles. Por ejemplo, Pablo habla de Epafrodito y le llama apóstol, pero Epafrodito no era apóstol como Pablo era y como Juan era y como Pedro era. Era apóstol en el sentido de que estaba haciendo una labor apostólica. Hoy no hay apóstoles. Si hubiese un apóstol vivo hoy, esa persona incluso hasta podría escribir otro libro de las Escrituras. Será el trabajo de ellos, entre otras cosas. Ni tenemos profetas hoy. Esos 2 dones, Dios los eliminó porque no son necesarios, no hacen falta. El canon, que ya lo definimos, está completo y nadie le va a añadir más. Si ahora por ahí alguien se encuentra un manuscrito y dice que este lo escribió Pedro o Pablo o Juan o quien sea, ese manuscrito no se puede incluir en el canon. El canon está completo. Mire, es posible que Pablo hubiese escrito otro libro, otra epístola a los Corintios, 1 Corintios 5, pero esa epístola evidentemente, no sé por qué razón, a lo mejor Pablo estaba enfadado cuando la escribió y el Espíritu Santo dijo, este libro no se incluye en el canon, y aunque Pablo la escribió, no está incluida en el canon. Entonces hoy no hay apóstoles ni hay profetas, esos 2 dones. Ni tampoco hay hoy obradores de milagros. No hay. ¿Hay milagros hoy? Seguro que sí, pero Dios los hace directamente. Dios no utiliza a gente. Dios puede hacerlo. Y hoy no hay nadie que genuinamente, bíblicamente, hable en lenguas. Eso que ocurre por ahí en algunas iglesias carismáticas, eso es fraude. Fraude. Primero, no se hace como se hacía en tiempos de Pablo. Era 2 o 3 y por turno para que no hubiese confusión. Y en 1 Corintios 13:8 Pablo dice que las lenguas ¿qué? Cesarán. Y el verbo que Pablo utiliza ahí es un verbo en la voz media que significa que las lenguas irían decreciendo. Paomai, el verbo paomai, finalizar, pero ir paulatinamente decreciendo hasta desaparecer. Los carismáticos de hoy quieren que en lugar de ir así, que sea así, que vaya en aumento, que vaya en aumento. Pablo tuvo que poner orden en Corinto, porque en Corinto había un grupo de judíos que quería hablar en lenguas, que el culto fuese solo hablar en lenguas, que todo el tiempo del culto fuese, y Pablo tuvo que poner orden ahí.
tuvo que poner orden. Fíjese, 1 Corintios 14. (32) Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pablo tuvo que poner orden allí porque había algunos que decían, no, Pablo, es que el Espíritu no quiere que yo siga hablando. Y Pablo dice, no, tú puedes controlar eso. El espíritu del profeta está sujeto al profeta, no al revés. Y sigo leyendo porque aquí hay algo muy interesante. Dice, ¿tenéis vuestra Biblia abierta ahí? Mire lo que dice. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Fíjese, ahí termina ese versículo. La palabra paz, ahí termina el versículo. Con la palabrita como comienza otro versículo. Como en todas las iglesias de los santos, no en algunas, en todas, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ese es un versículo. Pablo no permitía que las mujeres predicasen. Cuando dice callen en las congregaciones, tiene que ver no tiene que ver con eso de saludarse y tal, sino con predicar. La enseñanza en la congregación debe de ser hecha por hombres. Yo sé que esto es un lío hoy, porque hoy tenemos esto de la igualdad de sexo. Y cualquier cosa enseguida dice, no, eso es machismo. Cristo era machista. No. Pablo era machista. Nada de eso, es lo que Dios, el orden divino. Cuando Dios creó a Adán, el pobrecito Adán estaba solo. ¿Y qué hace un hombre solo? Bueno, puede ser. Y Dios dijo, le voy a hacer ¿qué? Ayuda ¿qué? Idónea. Ayuda idónea. La esposa debe ser ayuda idónea para su esposo. ¿Tú sabes lo que significa idóneo? ¿Qué significa idóneo? Bien, por ahí es la cosa. ¿Alguna vez has visto a alguien que sale a la calle con el sombrero en los pies? ¿Para qué es el sombrero? Para la testa, para la cabeza. O alguien que lleva los zapatos en la cabeza. ¿Dónde se llevan los zapatos? En los pies. Entonces, ayuda idónea es aquello que cumple la función
para lo que fue diseñado. El sombrero es para la cabeza, los zapatos es para los pies. Y el hombre necesitaba ayuda idónea. Cuando la Biblia dice que la mujer debe someterse a su marido, ¿lo dice o no lo dice? Pablo lo dice en Efesios, lo dice en Colosenses. ¿Sabe lo que significa esa palabra, someterse ahí? Un acto voluntario. No es que el marido obligue a la mujer a que lo haga. La esposa voluntariamente, espontáneamente, gozosamente, gustosamente lo hace. No porque se le obliga, sino porque ella reconoce su sitio, su lugar. Bueno, hoy no hay apóstoles ni hay profetas, ni hay lenguas. No hacen falta. Eso hacía falta en la iglesia primitiva cuando el canon no estaba completado. Ni hay actos sobrenaturales de esos que a veces se ven por la tele. Yo he visto algunos programas en la tele que me da un poco de vergüenza verlos, porque los incrédulos ven eso y se ríen, se burlan de prácticas cristianas. Y me temo, no lo puedo confirmar, que todo eso ha sido prearreglado. Gente que se tira en el suelo, todo eso, que viene y el pastor hace un gesto y cae. Todo eso ha sido preacordado. Eso no ha sido espontáneo. Y eso es triste porque eso es engaño, y en el idioma castellano a eso se le llama fraude. ¿Para qué existe la iglesia? Número 1, adorar a Dios. Número 2, amor fraternal unos con otros. Número 3, predicar el evangelio. Y no para cosas espectaculares, para llamar la atención y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, Pablo ahí menciona todos estos dones. Dice en el versículo 12 del capítulo 2, de gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire qué prácticas tan tremendas. Y compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hace unos años se proliferó por ahí, yo creo que todavía existe, la teología de la prosperidad. ¿Habéis oído de eso? La prosperidad. Pastor que dice, Dios me reveló que yo tengo que ser rico. Cristo no fue rico. Cristo no. Pablo, cuando se convirtió, era rico. Pero ¿qué hizo Pablo con su riqueza? Lo dio todo, todo. Lo dice allí en Filipenses 3. Todo cuanto poseía, Pablo lo dio. ¿Y qué hacía Pablo después? Trabajar. Tenía un oficio.
construir tiendas, y Pablo trabajaba. Allí creo que es Colosenses 1:29, no sé, alguien lo busca por ahí. Colosenses 1:29, donde Pablo dice, por esta causa, ¿qué dice? Por esta causa, ¿qué? Trabajo, y la palabra trabajo ahí, el verbo trabajar ahí, copiao. Copiao es trabajar hasta que estás exhausto. Y hay muchos pastores por ahí que no quieren trabajar, quieren que otros trabajen para él y lo hagan rico. El pastor tiene que trabajar, tiene que sudar. No estoy diciendo que tenga un trabajo secular, a veces tiene que tenerlo. Pero trabajar en su ministerio, ocuparse de su ministerio. Y si tiene que trabajar con sus manos, trabajar con sus manos. Y eso no es ninguna vergüenza, al contrario. Bueno, Pablo continúa exhortando a los hermanos aquí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Mire qué identificación. Unánimes entre vosotros. Unánimes significa de una misma alma. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Tuviere sed, dale de beber. Y dice Pablo, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tremenda responsabilidad. Bueno, en los capítulos que vienen, capítulo 13, Pablo dice que uno debe de ser un buen ciudadano, someterse a las leyes del país. Y no era fácil en los días de Pablo. Los días de César Nerón no era fácil. Pero Pablo dice que hay que someterse. Por amor de Cristo, por testimonio. Luego en el capítulo 14 habla de las relaciones entre creyentes y de no juzgarnos unos a otros. Algunos se juzgan unos a otros, porque a veces eso es destruirse. Juzgarse unos a otros es destrucción. Capítulo 15, el apóstol habla ahí de su proyecto misionero. Quería ir a España a llevar el Evangelio, y lo dice por allí, donde él se había propuesto llevar el Evangelio a los lugares remotos. Y tiene que ver el capítulo 15 con eso. Capítulo 16 habla de
Comienza hablando de Febe, la mujer que llevó la carta. Dice que Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea, pero eso hay que entenderlo. Eso no significa que en la iglesia en Cencrea había un cuerpo de diáconos y Febe era una. No, eso no es lo que quiere decir. La palabra diácono significa el que sirve, un servidor. A veces Pablo se llama a sí mismo diácono y a otros que le ayudaban, como Epafras, Epafrodito, lo llama diácono, hombres que servían. Entonces, probablemente Febe era una mujer que servía en la iglesia, que no ocupaba el cargo de diaconisa. Me parece que esa es la idea ahí. Bueno, me quedan 11 minutos para terminar. Quiero deciros que ha sido un placer, una bendición haber estado con vosotros durante estos 2 días y algo. Y si hubiese ahora alguna duda que aclarar. Sí. Ponte en pie para que te vean. Si el apóstol Pablo no había estado en Roma, tenía planes de ir, había sido soldado, pero no había podido ir. La pregunta es cómo él conocía a tantas personas en Roma, tomando en cuenta que era de la carta donde él envía más saludos a personas específicas. Bueno, es probable que las iglesias, porque en Roma no había una sola iglesia, sino había iglesias. Y muchos de los que formaban las iglesias esas de Roma habían sido convertidos el día de Pentecostés. Y muchos eran judíos. Y otros judíos posteriormente habían ido a vivir a Roma. De manera que Pablo los conocía, tenía alguna relación, algunos eran parientes de Pablo, porque al final del capítulo, cuando él saluda a muchas personas, habla de los que eran sus parientes según la carne. Así que no era difícil que Pablo conociese nombres. Diga. No creo. No tiene que ver con hablar en lenguas. Los pentecostales querrían decir eso, los carismáticos, los que creen, pero no creo que eso tenga que ver. Es más, lo que está diciendo es gemidos inexpresables, que no se pueden expresar. Y las lenguas eran ¿para qué? Para que se entendiesen. Por eso tenía que haber alguien que tradujese. Imagínate que la iglesia está reunida y llega de lejos un extranjero y se sienta en la congregación. Si ese extranjero hablaba, nadie lo iba a entender. Y cuando el predicador o predicadores predicaban, el extranjero no iba a entenderlos. Esa era una función del don de lenguas. Por eso había no solo el que hablaba, sino el que traducía, para que todos se enterasen. Y esas lenguas eran idiomas. No eran expresiones desconocidas que nadie sabía lo que quería decir. Y el texto en Hechos 2 los llama así, dialectos, y habla de dónde procedían. Eran
pertas, medos, elamitas, griegos, romanos, fenicios, que tenían idiomas. Entonces, lo que se ha dicho por ahí desde que el movimiento carismático existe es que son eso, expresiones inéditas que nadie sabe lo que es, ni el mismo que las pronuncia. Y entonces se aparece otro para intentar. Todo eso no hace falta. Cuando los ángeles vinieron a la tierra y hablaron, el ángel Gabriel, ¿en qué idioma le habló a María? En un idioma que María podía entender. Y cuando le habló a José y a Zacarías, en un idioma. Es que la hermenéutica es tan importante. Cuando Pablo dice allí, en 1 Corintios 15, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, es decir, si yo fuese capaz de hablar en cualquier idioma que exista en el mundo y no amo, es pura basura. Eso es lo que hay. Cuando uno va a una iglesia, uno quiere oír el sermón y entenderlo. Y lo peor que puede ocurrirle a un creyente es ir a una iglesia y salir y decir, no entendí nada de lo que se dijo. Mejor me hubiese quedado en casa. No hace falta cuestiones espectaculares. Dios lo hace para que el hombre entienda su sermón, su mensaje. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Ahora, después que termine la reunión, por favor, no me hagas ser descortés. No te me acerques a preguntarme nada que no te voy a contestar. Diguis. Entendiendo nosotros todo esto que nos ha explicado y lo importante que es la doctrina de la elección explicada en Romanos 1 prácticamente, ¿qué consejo nos puede dar para nosotros dar a otros hermanos para hacer la transición, digamos, los pastores que entienden esto, Sí. la transición a su iglesia y congregantes que están acá que no son pastores, donde sus iglesias vienen de trasfondo arminiano? Sí, yo no actuaría así, porque lo que yo hago es predicar las Escrituras, exponer la Biblia, que sea la palabra de Dios y el Espíritu de Dios quien convenza a esas personas. Yo no le voy a decir, mira, deja de ser arminiano y hazte calvinista. No, yo le voy a predicar la palabra y decirle, cree la palabra. Practica lo que dice la palabra. Cuando estábamos muertos en pecado, Él nos dio vida. Dice Pablo allí en Efesios capítulo 2. Y dice en el capítulo 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que voy a predicar, lo que dice la Escritura. Y el que oye, que entienda y que el Espíritu Santo le redarguya. Ahora, si alguien quiere ir en contra de la palabra de Dios, ese es su problema. Hay personas que lo que quieren es causar discordias y problemas y divisiones. Y la palabra de Dios está para unirnos, no para dispersarnos. El cuerpo es uno, muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Exponer la palabra de principio a fin, texto tras texto. Y eso es lo que hay que hacer. Mira, hace años estaba en una iglesia
cierto sitio, y el pastor de la iglesia estaba dando un estudio y quería el hombre con toda sinceridad explicar la palabra sistemáticamente, versículo tras versículo. Y está exponiendo segunda a los tesalonicenses, fíjese bien, y llega a segunda Tesalonicenses 2. Soy testigo de esto nadie me lo contó. Ahí estaba yo. Y el pastor predica 2, versículo 11, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Él está versículo tras versículo. Yo esperaba en ese momento que él llegase al versículo 13. Se lo saltó, ni lo leyó, se fue al 14, a lo cual los llamó mediante. Mire lo que dice el versículo 13 que el pastor se saltó. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, porque el Señor, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ese pastor era arminiano, una gran persona, pero era arminiano. Cuando llegó a ese versículo, ni lo leyó, porque hubiese tenido que leer esto que dice aquí: Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, si tú predicas esa epístola, yo espero que tú expliques a la congregación ese versículo. Y que lo hagas, pase lo que pase, lo dice la Biblia. Y el que quiera discutir, que discuta con la Biblia, no contigo. Muy bien, 11:30 en punto. Estamos para concluir. Una vez más, gracias, que Dios os bendiga mucho.